Bendiciones a todos los que nos ven en este día. Soy la profeta Cintia Salgado y es un privilegio para mí estar en su hogar en esta mañana. Si usted conoce a alguien que necesita ser bendecido con la palabra de Dios, porque usted sabe que esa persona necesita ser llevada a un siguiente nivel en su vida, yo le pido que en este momento usted le llame por teléfono o le llame y le diga: ven, únete a nosotros a través de este programa, ven y sé bendecido con lo que Dios tiene para ti. El año 2013 está casi a su fin, pero Dios aún tiene un propósito que cumplir en estos días que está finalizando el año. Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado definitivamente desde que tú fuiste formado en el vientre de tu madre para que tú lo cumplas. A todos aquellos que nos ven a nivel nacional en los 18 departamentos de Honduras, les bendecimos grandemente, así como aquellos que nos ven a nivel internacional en los Estados Unidos, Canadá o a cualquier otro país que se esté conectando a través del sitio web www.maya-mediotv.com. Es una gran bendición estar con ustedes en esta mañana. Todos estos domingos anteriores hemos estado hablando de los propósitos por los cuales Dios creó a la raza humana de manera general, y también hemos estado hablando de que la sanidad es un derecho de los hijos, así como también, y en este momento que estamos hablando, que la familia es parte de tu destino profético. Todos tenemos un destino al que ir. Dios tiene algo preparado para ti, Dios tiene algo grandioso para ti. Estamos a la víspera de un nuevo periodo del año 2014 que será grandemente de gran bendición para tu vida. Es otro nivel al que vamos, es otra dimensión a la que vamos. La gloria sobrenatural de Dios estará sobre cada uno de nosotros y se manifestará su gloria con señales y prodigios a través de ti, a través de mí y a través de todo aquel que desee manifestar el poder sobrenatural de Dios. Hemos estado hablando de la importancia de recibir ese amor de Dios para que nosotros podamos ser llenados, así como también tú puedas usar ese amor y puedas llenar a otros. En el mes de diciembre y en el mes de enero estamos hablando de la familia como parte de tu destino profético. En la primera sesión hablamos del concepto de lo que es una familia y dijimos que una familia es un órgano formado por un hombre, por una mujer, como cónyuges, como esposos, y que fueron dadas la misión de fructificar. ¿De dónde sacamos esto? Pues lo sacamos del libro de Génesis, cuando Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice: varón y hembra los creó, y dice que les dio una tarea, les dijo: multiplicaos y fructificad. De ahí viene el concepto familia en la Biblia. En la sociedad, cuando nosotros estudiamos las leyes, decimos que la familia es la parte básica de una sociedad. Cuando nosotros tenemos familias bien fundamentadas, cuando tenemos familias bien formadas, entonces tenemos sociedades bien fundamentadas, países exitosos, países que van cambiando su nivel de desarrollo y que cada día nos vamos haciendo fuertes. El país donde tú estás, en general, en cualquier lado del mundo que tú nos veas, ahí donde tú estás, si tú tienes una familia sólida, tú puedes marcar la diferencia en tu casa, en tu vecindario, en tu colonia, en tu país, en el mundo entero, porque Dios nos ha llamado a ser líderes que cambian naciones, que cambian reinos. Así que si tú me escuchas en esta mañana y tú eres parte de una familia, o la manera en que tú tengas una familia, yo te quiero decir a ti en esta mañana que Dios tiene un gran propósito para ti. Dios quiere usar tu casa, Dios quiere usarte a ti que me estás viendo en esta mañana, Dios quiere usar tus hijos, Dios quiere usar esa familia como un puño fuerte en la mano para hacer un cambio. Así que anímate en esta mañana. En el capítulo anterior estuvimos hablando del hogar y las finanzas, la familia y las finanzas. Realmente estuvimos cubriendo un tema muy importante de cómo hacer ese cambio de lo tuyo, lo mío, para que se convierta en lo nuestro. Y estábamos hablando que dice que la palabra de Dios nos dice que Él proveyó la parte económica del dinero para que se disfrutara, para que se pudiera disfrutar con aquellas personas que tú amas. Y qué nada mejor que disfrutarlo con tu familia. Si tú eres un cabeza de hogar que nos escuchas en esta mañana, así con las recomendaciones que hablábamos en el capítulo anterior, es provee para tu familia, porque esa es una responsabilidad que tiene en el hogar el hombre. La mujer, como ayuda idónea, apoya a ese caballero para que las finanzas se multipliquen, porque también la palabra de Dios dice que a veces, por ser malos administradores, nosotros somos como una llave abierta, ¿verdad?, que deja ir las finanzas. No es que Dios no te bendiga, no es que Dios no tenga algo para ti. Dios te bendice porque las finanzas llegan a tus manos. A veces el inconveniente que tenemos es que usamos esas finanzas en
artículos o cosas que no necesitamos o que no son prioridad para una familia. Evaluábamos en nuestra sesión anterior que una de las prioridades de las finanzas en la familia es proveer la alimentación para tu familia. Una alimentación es básica y no andar comiendo comidas rápidas o andar comiendo tanto en la calle. Es lindo salir a comer a un restaurante, claro que lo es, pero tú tienes que cuidar tu administración. Primero provee para tu casa, haz que haya alimento dentro de tu casa, y si tú quieres salir para darte un paseo recreativo, entonces sal a comer fuera, pero tu prioridad es que haya alimento en tu casa. También hablábamos la vez pasada que parte de esas finanzas es que haya un techo sobre tu familia. Lo ideal es que tu familia no esté viviendo debajo de un puente o que le esté cayendo el sol y la lluvia. Lo ideal es que tu familia tenga un lugar donde se puedan sentir seguros y que puedan actuar como personas libres, que puedan ser ellos mismos. Estábamos hablando de todo el tipo de las responsabilidades. Hablábamos también qué se hace cuando la mujer gana más que el hombre, y decíamos que el hombre tiene que tratar de no sentirse de menos por este acto, o la mujer tampoco tiene que sentirse de más porque ella provee más. Al final del día, Dios los puso juntos a un mismo nivel, y las finanzas deben de ir a una misma bolsa como para que se manejen las finanzas de la familia. No es lo tuyo, lo mío, sino lo nuestro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial también que el Señor nos ha traído. Vamos a estar hablando del rol del hombre en la familia, y vamos a empezar con el concepto, y me gustaría que me acompañaras a un versículo en el libro de Efesios para que tú veas cómo la Biblia está llamando al rol del hombre. Y habla de los maridos, porque este es el tema principal del hombre en la familia. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como tú sabrás, Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí, y derramó su sangre. Decidió dejar todos los gustos que él tenía para que tú tuvieras una mejor vida. Así llama a los maridos la palabra. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cuando él murió en una cruz, él murió por su iglesia. Y en esto no te está diciendo que tú te vayas a crucificar al Cerro del Picacho, ¿verdad? Cualquier otra montaña que haya cerca donde tú vives. No está hablando de que tú te crucifiques físicamente. Lo que te está diciendo es que tú mueras a tus actitudes para que tu esposa, tu cónyuge, también pueda tener una vida plena y satisfactoria a tu lado. Y dice también que maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira qué bien esto. Muchas veces existen cónyuges o hombres en el hogar que tratan de dominar a sus esposas por el lado fuerte, por el lado de yo soy el marido y aquí se hace lo que yo digo y tú haces lo que yo quiera, y si no, pues por ahí te va la golpiza. Dice la palabra de Dios que Cristo santificó a la iglesia para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí nos da una clave muy importante, varones que nos están escuchando en esta mañana. Las palabras hacen que una persona sea lo que es. Si tú edificas a tu pareja con palabras de afirmación, esa mujer va a ser diferente contigo. No es a los golpes, no es con las ofensas, no es con los gritos, no es con las malas palabras. Es edificándola con la palabra. Es diciéndole cada día lo importante que es esa mujer para ti, lo hermosa que es esa mujer para ti, edificándola a través de la palabra. Y si volvemos nuevamente al verso para que tú lo veas, dice: a fin de presentársela a sí mismo. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto de a fin de presentársela a sí mismo? Cuando tú edificas a tu esposa con tus palabras, entonces tú mismo te la presentas a sí mismo, y dice: como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo quiero que tú medites en esta palabra, mírala en la pantalla, estos versos. Esto lo puedes encontrar en Efesios capítulo 5, versos del 23 al 25 es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Y mira cómo es la palabra de Dios. Jesucristo comparó a la esposa en el hogar, así como Él trató a la iglesia. Y Jesucristo trató a la iglesia como lo más sagrado, como lo más santo, como lo más puro, como lo más especial que Él tiene.
Así, maridos, ustedes son llamados a tratar a sus esposas. Si volvemos a ver el verso, el que teníamos de Efesios 5:23, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. He aquí, varones, el trato que tú le des a tu esposa es básico para que esa relación funcione. Cuando tú tienes una relación con otra persona y esa relación es un éxito completo, es porque ambas partes han puesto en su esfuerzo para que esa relación funcione. Pero cuando tú tienes una relación y esa relación no está funcionando como tú deseas que funcione, no podemos decir, no es la palabra culpables, pero los responsables que esa relación esté en la condición en la que esté es de ambos. Cuando algo es exitoso es de dos partes, cuando algo no está bien es de dos partes. Pero tú como hombre de hogar, como tú como cabeza de hogar, eres el responsable de dirigir y de liderar tu casa y de liderar a tu esposa. Si nosotros vemos Efesios capítulo 5, verso 26, tú lo puedes ver ahí, dice, nos está hablando: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo amó a la iglesia. Yo quiero que tú medites en esta palabra. Vamos a ir a un corto comercial en este momento, pero yo creo que tú medites en esta palabra. Cuando regresemos estamos con nuestro invitado especial de esta mañana. No nos cortes. Qué bendición tan grande que sigues con nosotros aquí en este tu programa Destino Profético. Hoy tenemos un invitado especial que nos ayudará a ahondar aún más en el liderazgo que tiene que tener el hombre en la familia. Él es un pastor reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, con 25 años de ministerio y que tiene gran experiencia. Pues él tiene su propia familia, lo cual es una familia exitosa en el Señor, que ha sido ejemplo para otras familias. Así que en esta mañana, Pastor Mario Carvajal, bienvenido a este su programa Destino Profético. Es una gran bendición tenerlo con nosotros. Y bueno, lo dejo para que usted nos muestre con su ejemplo cuál es ese rol que el hombre debe tener como cabeza de familia. Bueno, primeramente, Cintia, muchísimas gracias por tenerme una vez más en su gustado programa. Estamos aquí con el ánimo de poder en alguna medida pues sumar a todo el trabajo que ha venido haciendo, y pues sé que muchos que están allá en sus hogares o doquiera nos están viendo ahora mismo y que tienen el deseo de formar un hogar sólido, un hogar estable, seguramente pues están al pendiente de estos consejos que semana a semana pues verdad se le están compartiendo a usted. Y pues bien, como bien lo señalaba Cintia, soy un pastor con alguna trayectoria, pero esta trayectoria no tendría el cimiento que tiene si no tuviese el hogar que tengo. Las Escrituras enseñan, dice que el que no puede gobernar su casa, como la iglesia del Señor podrá. Casualmente el otro día, hablando de este tema en la iglesia, yo les decía de que hoy como que en la iglesia hemos invertido los papeles. Nosotros vemos que los hogares vienen a aprender a la iglesia, cuando la iglesia debería de aprender de los hogares. Porque así dice ese texto, dice, el que no puede gobernar su casa, como la iglesia del Señor podrá. Entonces mire usted, hay una relación tan íntima entre lo que es el hogar y lo que es la iglesia. Entonces obviamente para poder sustentar un ministerio por más de 2 décadas, una de las cosas que ha sido así cimiento, ha sido fundamento en mi vida es el matrimonio, el hogar, la familia.
que hemos conformado con mi esposa, una mujer maravillosa, con quien pues también hemos criado hijos. Y bueno, el rol que uno como hombre debe de desarrollar dentro del hogar, pues es complejo, pero esto no significa de que no sea posible que nosotros lo desarrollemos de la mejor manera. Ahora, yo me he encontrado con tantísimas personas que dicen, ojalá hubiese un manual de vida a través del cual nosotros pudiésemos aprender cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser el cabeza de familia que se espera que debo de ser. Pero déjeme decirle, sí existe un manual de vida, sí existe un manual del que nosotros podemos echar mano para cualquier cosa de la vida. Por eso digo yo que es un manual de la vida. Y estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la palabra del Señor, estoy hablando de este libro del cual él mismo da testimonio diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, nosotros estamos transitando en medio de una vida, ¿verdad? Donde los antivalores, donde las cosas negativas se han cernido sobre nosotros como una densa oscuridad. Y la verdad es que las personas que caminan en la oscuridad corren el riesgo de tropezar eventualmente. Por eso es que cito este pasaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nosotros tenemos que transitar en la vida, en las diferentes esferas, en los diferentes ámbitos de la vida tenemos que transitar nosotros, y la palabra de Dios es la luz que sí o sí nos ayuda a transitar de la mejor manera. Entonces, después de 20 años de matrimonio, estamos por cumplir 21 años de matrimonio, yo mismo he tenido que ir aprendiendo a lo largo de la vida, a lo largo de mi matrimonio, he tenido que ir aprendiendo acerca de mi rol como la cabeza de la familia. Lo primero que uno debe de entender, atención con esto, lo primero que uno debe de atender es que Dios le ha dado una posición a uno de autoridad para que todos aquellos que están sujetos a esa autoridad sean bendecidos. Y lastimosamente esto no se ha entendido así. Nos hemos encontrado con muchísimos hombres, y esto no solamente en Honduras o en Latinoamérica, esto es en el mundo entero y a lo largo de la historia. Nos hemos encontrado con hombres que no entienden su rol como cabeza, su rol como la autoridad dentro de la familia. Y han creído que esa asignación que Dios les ha dado les faculta para que ellos adopten posturas que lejos de bendecir a la familia, lejos de bendecir a la esposa, lejos de bendecir a los hijos, vienen en detrimento, en deterioro, ¿verdad?, de la familia misma. Entonces el hombre debe de entender que Dios le dio a él una autoridad para bendecir, para bendecir. El hombre debe de entender esto, la función que Dios le ha dado, repito, es para que bendiga a los suyos, bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. Es lo primero que nosotros debemos de entender, que Dios le ha puesto ahí para que él ejerza un liderazgo que redunde en el beneficio de todos. Ahora bien, damas y caballeros, en el programa anterior hablábamos de que cuando Dios dijo hagamos al hombre, dijimos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se juntaron para crear al hombre. Estoy hablando del género humano, no del género masculino. Pero luego vemos que dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Entonces una familia viene y crea a otra familia. Entonces nosotros, para que podamos cumplir nuestro rol y alcanzar nuestro destino profético, ¿verdad?, como familia, aprendamos de Dios, volvámonos al ejemplo que nos encontramos en Dios. Y yo quiero señalar lo siguiente. La Biblia enseña que Dios Padre envió a Dios Hijo a este mundo. Dios Hijo vino en obediencia a Dios Padre. Atención con esto, por favor. Dios Padre es la autoridad. Dios Hijo reconoce que Dios Padre es la autoridad. El Padre ejerce esa autoridad, comisiona a su Hijo para que venga a redimir al hombre. Luego el Hijo regresa al Padre y tanto Padre como Hijo envían al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le estoy yo señalando esto? Porque yo quiero que usted note que en la Trinidad existe, y permítame utilizar este término, quizás no sea el más apropiado, pero para darle una idea, una jerarquía. Existe una jerarquía.
Pero la Biblia enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo uno son. El hecho de que Dios Padre sea la autoridad no le hace más que Dios Hijo. Y el hecho de que Dios Hijo esté sujeto al Padre no le hace menos que el Padre. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto? Porque el hombre que entienda esto va a entender que la autoridad no le hace más que su mujer o que sus hijos. Ni que el hecho de que su mujer y sus hijos estén sujetos a su autoridad les hace menos. Estamos en una posición de igualdad en el hogar donde Dios ha dado asignaciones. La Biblia dice varón y hembra. Entonces lo que sí nosotros tenemos que reconocer es que el género masculino fue el primero que Dios creó al crear al hombre. O sea, esa posición es para que el hombre ejerza liderazgo. Entonces el hombre debe de proveer para los suyos en primera instancia un liderazgo que conduzca a los suyos, ¿verdad?, a derroteros de bendición y de prosperidad en la vida. Liderazgo es influencia. Y nosotros debemos de influenciar de tal manera a nuestra esposa y a nuestros hijos, que nuestros hijos quieran seguirnos, que nuestra esposa quiera seguirnos. Y para luego entrar en detalles con Cintia, quiero dejarle este pensamiento en su corazón. La Biblia habla acerca de Sara, esposa de Abraham. Dice que ella se dirigía a Abraham como mi Señor. Y yo suelo enseñar en la iglesia, donde tengo el espacio para decirlo, que el hombre que se somete a Dios es digno de que su mujer se someta a él. Así que estas consideraciones las vamos a ir desarrollando en el resto del programa. Siga con nosotros, por favor. Y bueno, Cintia. Sí, pastor, qué interesante que usted nos está empezando a hablar de, por ejemplo, el liderazgo del hombre en el hogar, y que dependiendo de ese liderazgo que este varón tenga, el resto de la familia, digamos, voluntariamente le sigue. En la Biblia nosotros encontramos muchas cosas, y en una de ellas que sí me gustaría, digamos, no es como una pregunta, pero tal vez ahondar unos minutos en ella, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Sí me gustaría, digamos, que habláramos de este tópico, porque muchas veces las parejas deciden unirse en matrimonio, pero no deciden, o tal vez malinterpretan el tema de dejar a mi padre y a mi madre. O sea, ¿qué nos puede decir usted de esta parte? Muy bien, lo primero que quiero señalar, Cintia, es que cuando las Escrituras dicen dejará el hombre padre y madre, obviamente está llamando al hombre a salir de ese núcleo del cual él ha sido parte, para formar otro hogar donde él tiene que fungir como el líder. Obviamente este asunto de dejar padre y madre no significa de que nosotros nos vamos a desenchufar absolutamente de nuestros padres. No, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres mientras vivan, y aún no estando con nosotros, tenemos que honrar la memoria de ellos. Pero el asunto es que cuando nosotros somos hijos, nosotros estamos supeditados a una autoridad. Pero cuando Dios nos llama a formar un hogar, particularmente hablando del hombre, el hombre entonces sale de estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Ahora, obviamente noten ustedes que la Biblia dice, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque Dios en realidad nos está llamando a formar una unidad compuesta. La unidad compuesta viene en primera instancia donde dos personas hacen uno, ¿verdad? Aquí ya las matemáticas no son como las hemos conocido usualmente, que 1 más 1 son 2. Aquí 1 más 1 es 1, ¿verdad? En el matrimonio. Pero obviamente cuando los hijos vienen, piense usted que esos hijos vienen a ser una extensión de esa unidad. ¿Por qué? Porque los hijos son formados por la aportación tanto del padre como de la madre, ¿verdad? Entonces Dios quiere que el hogar se vuelva una unidad, como ya lo dije previamente, compuesta. El hombre sale de su hogar para formar otro hogar, y este hogar obviamente, ¿verdad?, va a estar bajo el liderazgo, bajo la cobertura, la protección, la provisión de este hombre. Y esto es importante que lo entendamos. Muy bien, sí me gustaría tal vez recalcar, ¿verdad?, que el simple hecho que cuando uno ya decide formar un hogar, lo idóneo es que también físicamente usted salga de la casa de su padre y de su madre, ¿verdad? Muy bien, eso es importante, Cintia, que se entienda esto. Y yo siempre he dicho que cuando una pareja se casa y por X o Y razón
¿verdad? Circunstancias que se dieron, circunstancias que se conjugaron. La pareja tiene que vivir con una de las dos familias, con la familia del esposo, con la familia de la esposa. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? ¿Cuál es el riesgo? Porque no vamos a negar que en algún momento puede darse el espacio para que esto así suceda. O sea, no tienen los recursos económicos para irse aparte, qué sé yo, cuántos elementos se pueden conjugar. Pero, ¿cuál es el principal riesgo de esto? El principal riesgo de esto es que ese nuevo hogar no va a tomar la forma que debería de tomar. Damas y caballeros, en un castillo solo puede haber un rey y en un castillo solo puede haber una reina. Entonces, cuando hay un matrimonio, se formó un matrimonio, y este matrimonio viene a vivir con uno, con uno de las parejas de los padres, con una de las parejas de los padres, este nuevo matrimonio está supeditado a la autoridad de este matrimonio. Entonces, quien manda aquí es el padre, ¿verdad? Entonces, el hombre que se supone que tiene que formar su propio hogar va a postergar su desarrollo como líder. ¿Por qué? Porque él estará supeditado, repito, ¿verdad?, a la autoridad de su padre. Y aquí es donde comienzan a darse algunos conflictos, porque de repente la madre, ¿verdad?, comienza a ejercer una función como madre sobre su hijo, anulando, ¿verdad?, a la nuera para que la nuera ejerza su papel como esposa. Entonces se corre ese riesgo de no desarrollarse, repito, de la manera en que deben de hacerlo. Muy bien, creo que es importante, digamos, ahondar en esa parte, porque como bien dice Pastor, definitivamente el rol del hombre es ser líder, y lo necesita ejercer para que su familia, la propia familia que él está manejando o que Dios le ha proveído, le siga voluntariamente. Tengo otra pregunta aquí. Sí. ¿Cómo debe ser el trato que el hombre le debe dar a su esposa? Bueno, muy buena pregunta, Cintia. En las escrituras se nos dice de manera muy explícita de qué manera nosotros debemos de tratar a nuestras esposas. Dice el apóstol Pablo que nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo. O sea, una persona en su sano juicio nunca va a tomar algo para dañarse a sí mismo, nadie. ¿Verdad? Al contrario, ¿verdad? Yo procuro que mi cuerpo esté saludable, ¿verdad? Yo lo aseo, yo lo alimento, yo lo visto, yo lo calzo, con el ánimo, pues, de sentirme bien. Ahora, el apóstol Pablo dice que con la esposa nos volvemos una sola carne. Entonces, la manera en que yo quiero que mi cuerpo, la manera en que yo quiero que mi ser esté bendecido, es esa misma la forma en que yo debo de tratar a mi esposa. A mi esposa yo debo de tratarla entonces como que si me estuviese tratando a mí mismo. O sea, cuando usted se quiere consentir a sí mismo, cuando usted se quiere prodigar a sí mismo de beneficios, de bienes, de favores, etcétera, todo eso, y de ser posible más, para su esposa. La Biblia dice, ¿verdad?, incluso de que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. No debemos de hablar con nuestras mujeres de manera áspera, aunque mucho en esto reincidimos los hombres, y no voy a ser hipócrita, me incluyo. A veces, ¿cómo se llama? La falta de tacto. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad que no nos enseñó a tratar a nuestras esposas de la manera correcta. Pero a la luz de la palabra vamos aprendiendo. Y entonces hay que dirigirnos a ellas con el afecto, el respeto, el honor que se merecen ellas. Por ejemplo, en mi caso, puedo decir algo en algún momento como pastor. En algún momento como pastor yo levanté de repente el liderazgo de algunas personas en derredor mío, hasta que un día, como dicen los muchachos, me cayó el 20 y yo me di cuenta de que no podía levantar yo a nadie dentro de la iglesia más alto que a mi esposa. Mi esposa está absolutamente a mi nivel dentro del ministerio, absolutamente. Si yo en algún momento, por alguna razón, no estoy presente en la iglesia, los hermanos en la iglesia saben que mi esposa es como que yo esté en la iglesia. Eso en el ministerio, eso hacia afuera. Pero en el trato, allá en lo privado, casualmente, el día de ayer platicaba con un matrimonio, con unos matrimonios, dos matrimonios, y yo les decía a ellos que hay un principio que yo he tomado para mí mismo, y mi esposa lo sabe.
Nunca yo a mi esposa le prodigo en público cariños que no le haya prodigado en privado. A mi esposa yo no le digo, amor, te amo, qué lindo abrazarlo, sentármele en las piernas delante de todo el mundo y que la gente vea, ay, qué lindo el pastor, la pastora, ¿cómo se llama? Si eso yo no lo he hecho en privado. Porque la mujer resiente que el hombre haga eso en público, pero que no lo haga en privado. Entonces, el trato debe ser hacia la mujer, como lo dice la Biblia, como a vaso más frágil, no con aspereza, no de una manera antojadiza o arbitraria, no. Y aparte, debemos siempre recordar que ella es coheredera nuestra en la gracia y por lo tanto una hija del Señor. Gracias, pastor. Vamos a un corto comercial, pero no te vayas, no cambies de canal. Vamos a regresar con más bendición para tu vida, la de tu casa, la de tus hijos, la de tu esposa. No te vayas. Qué bueno que aún sigues con nosotros en este tu programa Destino Profético. El día de hoy estamos hablando del rol del hombre en la familia, así como él es en cabeza de hogar. Para eso nosotros tenemos un invitado muy especial, el pastor Mario Carvajal nos está acompañando y nos está bendiciendo con la experiencia que él ha vivido, así como la revelación que el Señor le ha traído. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Y seguimos desarrollando este tema. Muy bien. Y tenemos otra preguntita por ahí. Sí. ¿Qué pasa con estas parejas, principalmente con la cabeza de hogar, con el hombre cuando dice, es que mi mujer y yo no nos llevamos bien, somos incompatibles? Bueno, creo que hoy está muy de moda encontrarnos, sobre todo en los matrimonios, encontrarnos con parejas que quieren echar mano de este argumento, ¿verdad? Para tirar al traste de repente una relación, un matrimonio, ¿verdad? Es que no somos compatibles. Bien, permítame por favor decirle que existen una serie de elementos donde nosotros debemos de entender que el hombre y la mujer tienen iguales derechos, somos iguales en un montón de elementos, en un montón de circunstancias, en un montón de ámbitos de la vida. No podemos nosotros negar esto, pero tampoco podemos negar que somos diferentes, ¿verdad? Está comprobado científicamente, ¿verdad? Que incluso nuestros cerebros, ¿verdad? Operan de manera diferente, ¿verdad? Para el caso, por ejemplo, se ha demostrado científicamente que la mujer tiene la capacidad de poder hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Algo que los hombres no somos tan capaces de hacerlo como ellas lo hacen, por decir algo, ¿verdad? Anatómicamente, físicamente, nosotros somos creados de manera diferente, ¿verdad? El hecho de que la mujer, por ejemplo, en su estructura ósea, sus caderas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué esta forma? Pues porque Dios también las diseñó a ellas para que ellas en su momento puedan parir, puedan traer hijos a este mundo. Y podría seguir enumerando, valga la redundancia, un sinnúmero de elementos, ¿verdad? Donde debemos nosotros estar claros que hay muchas cosas en las que somos iguales, pero también hay otras tantísimas en las que no somos iguales, ¿verdad? Y nos encontramos de repente por ahí, ¿verdad? También aquel elemento donde los hombres queremos entender a las mujeres y las mujeres quieren entendernos a nosotros y de repente nos encontramos que es un asunto tan difícil. O sea, esto lo señalo con el ánimo de decir, damas y caballeros, de que el hecho de que hayan diferencias no necesariamente tiene que ser el factor que nos separe. Usted ya conoce por ahí, ¿verdad?, una ley que dice que los polos opuestos se atraen. Bueno, de repente no está de más considerar eso por un instante. Ahora, lo que sí yo quiero puntualizar en esta hora es que hoy en día no se toman el tiempo las parejas para conocerse. Hoy en día las parejas no se toman el tiempo para compartir, para dedicarse, pues un tiempo el uno al otro para irse conociendo y que una vez que ellos formen un hogar, tengan una idea por lo menos básica de cómo es el otro. La verdad es que el matrimonio como tal cambia
absolutamente al ser humano. El hombre cambia en todo sentido, su estatus social, su estatus económico, su estatus familiar, su estatus físico, su estatus emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cambió. Y obviamente los cambios muchas veces provocan uno que otro malestar, aunque sean necesarios los cambios. El asunto es de que si nosotros, atienda esto, no somos compatibles, no necesariamente esa tiene que ser la razón para que nos separemos. En la palabra de Dios nosotros nos encontramos un texto que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para mí que es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta es no. Todo el mundo sabe que dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Ahora, escuche esto. En el matrimonio particularmente, uno camina con su pareja no necesariamente porque piensen igual o sientan igual. Uno camina con su esposa y con su esposo no porque seamos compatibles en todo. Uno camina con su esposo, uno camina con su esposa cuando uno se pone de acuerdo con él, cuando uno se pone de acuerdo con ella. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, nosotros nos encontramos que esa excusa de que es que no somos compatibles y mejor nos vamos a separar, perdóneme que lo diga de esta manera, espero no suene grosero, pero es una excusa muy barata ya. No tenemos que echar mano de esa excusa. Hay que trabajar entonces nuestro carácter, hay que trabajar en aquellos elementos donde nosotros nos encontramos que discrepamos. Pero repito, damas y caballeros, en la vida se camina porque uno se pone de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es un ejercicio de la voluntad, es un ejercicio del ánimo, así como lo escucha. O sea, ponerse de acuerdo es un ejercicio, no es que de la noche a la mañana, no, es un ejercicio de la voluntad, es un ejercicio del ánimo, es un ejercicio de la madurez. Las personas maduras son las que se ponen de acuerdo. Así es que no vamos a seguir echando mano de ese argumento, y lo digo entre comillas porque no es argumento, para tirar al traste un matrimonio. Las cosas donde hay incompatibilidad se pueden trabajar con la ayuda del Señor. Qué bien. Pastor, y para aquellas parejas que, digamos, en este momento el caballero que nos está viendo en este programa sí, está en infidelidad. Bueno, ese es un problema tan común, y no solamente en nuestra sociedad aquí en Honduras, Latinoamérica, como yo lo dije previamente, sino que en el mundo entero. Obviamente la sociedad a los hombres, hablando del género masculino, nos forman de una manera donde nos están sembrando constantemente antivalores. Y lastimosamente las damas, voy a dar el crédito de que sin quererlo y en la mayoría de los casos de manera involuntaria también contribuyen a que esto, ¿verdad?, se expanda. Es un virus, es una peste, ¿verdad?, que ha dañado nuestra sociedad y la humanidad en sí a lo largo de toda la historia. Obviamente se le enseña al hombre los antivalores, repito, y se le dice que el hombre que no tiene más de una mujer que no es hombre, ¿verdad? Nada más lejano a la verdad. A la luz de las Escrituras uno va entendiendo que se requiere de mucha hombría para dedicarse a una sola mujer. Se requiere de mucho carácter para dedicarse a una sola mujer. Que lo que verdaderamente a nosotros nos da hombría, no machismo, es ese carácter donde uno decide abrazar los verdaderos valores de la vida. No podemos obviar que existen tentaciones a granel, pero igual nosotros tenemos que dejar a un lado esos antivalores y tenemos que aferrarnos a los principios que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Obviamente la infidelidad va a traer descalabros de toda índole y tiene que ser un asunto que se trate a tiempo para que no vaya a terminar destruyendo el hogar, la familia. Así es que hay que huir de eso en el nombre de Jesús. Y aprovechando que estamos hablando de este tópico, se nos quedó, digamos, pendiente una pregunta de la vez pasada, es ¿cómo la infidelidad afecta las finanzas del hogar? Bueno, imagínese usted que de repente venir y sostener un hogar, hoy en día, sostener un hogar es tan difícil por las cosas que todos sabemos.
¿verdad? La condición de la vida, la recesión que hemos venido viviendo y que hemos venido arrastrando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un hombre tiene una infidelidad, puede ser una persona con la que no ha formado un hogar, porque sí existen hombres que tienen 2 y 3 hogares. Imagínese usted pues entonces cómo esto va a afectar las finanzas de un hogar, de el hogar que el hombre tiene, teniendo otros hogares. Resulta que lo que él gane va a tener que ser distribuido en 2 o 3 o más hogares. Obviamente, aquí es lo que se puede aplicar perfectamente, que el que mucho abarca poco aprieta. Por un lado esto. Por otro lado, vamos a hablar de aquel hombre que tiene amantes eventuales, ¿verdad? Yo no creo que hoy en día, ¿verdad?, una mujer, ¿verdad?, se entregue así fácilmente sin recibir algo a cambio, ¿verdad? Los antivalores han afectado tanto a las damas que hoy las mujeres, ¿verdad?, no les importa si un hombre está casado o no, ¿verdad? Dicen, voy a ver qué yo le puedo sacar a este. Nos encontramos de repente, ¿verdad?, con hombres ya bien entrados en años, con jovencitas, y los ilusos creen que ellas están con ellos, ¿verdad?, porque qué guapo es, o qué elegante. No, por favor, desengáñese, le están sacando el billete, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad?, pongamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Dedíquese a su esposa, a su mujer, como dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud. Y usted ya perdió la juventud, entonces, ¿verdad? Por favor, tome consejo, ¿verdad?, al respecto. Gracias, pastor, por tan buen consejo, la verdad. Ya como para ir cerrando, digamos, el programa, hablemos un poco de la disciplina en el hogar. Porque digamos que uno de los roles del hombre es que él es el que provee la disciplina en el hogar. Sí nos gustaría que nos bendijera con esto, pastor. Sí, creo que forzosamente tengo que señalar que para que la disciplina en el hogar tenga fuerza, pero no hablo de la fuerza física, hablo de la fuerza moral, para que el hombre pueda aplicar una buena disciplina en el hogar, él tiene que ser el ejemplo. Él tiene que ser el ejemplo. ¿Verdad? Nos encontramos a padres que de repente su hijo dijo una mala palabra, una palabra obscena, y viene el papá y le dice, vos, hijo de tantas, le dije, tal por cual no te he dicho que no digas malas palabras, y le está diciendo malas palabras al cipote, fíjese usted. O viene y después él se molesta porque el hijo fuma o porque el hijo bebe, cuando él mismo venía y le decía al hijo, mira, anda a comprarme unas cervezas, anda a comprarme unos cigarrillos. ¿Me está entendiendo? A eso me refiero. Cuando nosotros querramos aplicar la disciplina, velemos de que tenemos la autoridad moral para hacerlo. Velemos de no caer en aquel error del cual nuestro Señor Jesucristo dice que pretendemos sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano cuando hay una viga en el nuestro. Primero tienes que quitar la viga de tu ojo para luego poder ir a quitar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, lo mismo sucede en el hogar, aunque no lo crea. Así es, ¿verdad? Los hijos, la esposa, van a más que atender tus palabras, tus gritos, tus amenazas, van a ver tu comportamiento, van a ver tu estilo de vida. Y obviamente en algún momento vamos a tener que hacer uso pues de la autoridad que el Señor nos ha dado para aplicar la disciplina. Muy bien. Gracias, pastor. Ya el tiempo pues casi se nos fue este día, pero no nos queremos ir sin antes bendecir a aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Queremos guiarlos a que hagan esta oración. No hay nada más lindo en este universo que tener a Cristo en el corazón. Él es el que siempre está con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No importa si estás rodeado de gente o no rodeado de gente, si tienes amigos o no tienes amigos. Jesús es la roca en la cual nosotros siempre tenemos que estar fundamentados. Y pastor, sí, yo le pido que usted nos guíe en esta oración, en esta mañana, para que tengamos la oportunidad de tener esa bendición de tener a Jesús en el corazón. Muy bien, voy a suplicar que los que están en casa, hombres y mujeres, entreguen su vida a Jesucristo, entreguen su corazón al Señor. Y quiero dirigirme particularmente a los caballeros. Caballeros, ustedes necesitan a Jesús en su corazón para guiar a sus familias de la mejor manera. Así es que ahí en casa, ustedes o doquiera nos estén viendo, repita conmigo esta oración, una corta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón.
te invito a que entres a Él y que tomes las riendas de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Guárdame de todo mal desde ahora y para siempre y lléname de tu espíritu para ser un testimonio vivo de tu amor y de tu poder. En tu nombre, Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración con nosotros. Es una gran bendición tener a Cristo en el corazón. La familia es una de las bendiciones más grandes que el Señor nos ha dado. Es parte de tu destino profético en esta nación, en este mundo. Si nosotros tenemos familias sólidas, tenemos colonias sólidas, tenemos países sólidos, tenemos un mundo que va avanzando y va creciendo a diferentes niveles, y definitivamente cuando uno crece a diferentes niveles, la bendición sobreabunda. Tú que nos estás viendo cada domingo en estos programas, no te los pierdas. 9:30 de la mañana cada domingo, siempre tendremos una persona que el Señor nos va a estar enviando para compartir. El siguiente domingo vamos a estar hablando del rol de la mujer en la familia. Vamos a tener la gran bendición de contar con la esposa del pastor Mario Carvajal, así que no te pierdas. La familia es parte de tu destino profético. Tú no viniste a la tierra por casualidad, tú no viniste a la tierra por accidente, tú no viniste a la tierra por error, tú viniste a la tierra porque hay un destino profético que tú tienes que cumplir, que nadie más en este mundo lo puede cumplir por ti. Tú eres el heredero de llevar a cabo ese destino en esta tierra. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, Él dijo: yo lo estoy formando con una razón, con un propósito, lo voy a exhibir en la tierra, el liderazgo que esta persona tiene. Así que tú que nos has escuchado en esta mañana, no es casualidad que hayas estado con nosotros, no es coincidencia que es que el control no funcionó y no se pudo cambiar el canal. Dios tenía un propósito para ti. Dios quería que tú escucharas esta palabra. Al hombre que nos ha escuchado en esta mañana, la palabra que fue dada en este programa fue dada para ti, no fue por casualidad. El pastor Mario Carvajal no está aquí porque no tiene nada que hacer, él es un hombre muy ocupado, pero Dios le puso en su corazón bendecirte a ti. Si tú has tomado esta palabra, haz cambios en tu vida, haz cambio con tu esposa, haz cambio con tus hijos, haz cambio en la manera en que tú te estás comportando, porque Dios tiene algo grandioso para tu vida. Estamos a la víspera del año 2014, es un gran año, es el año en el que Dios se va a manifestar sobrenaturalmente en tu vida. Milagros, prodigios, maravillas se van a llevar a cabo. No te quedes sin tu milagro, no te quedes sin tu prodigio, Dios lo va a manifestar. Si tú no te congregas en ninguna iglesia y tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios, nosotros te pedimos que te busques una iglesia cercana ahí donde tú estás, ya que nos miras internacionalmente y localmente, pero tú tienes que congregarte, tienes que crecer, porque definitivamente los amigos, alguien me dijo una vez, los amigos son como los ascensores, te suben o te bajan, y tú no puedes estar rodeado de gente que te baje, tienes que estar rodeado de gente que te llene de positivismo y que te lleve a un siguiente nivel en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te amamos y sabemos que cosas grandes vienen para tu vida. Que Dios te bendiga.